Esther Fuentes, psicóloga de Madrid, muchas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista. Hola Carlos, un placer. Encantada de estar aquí contigo y bueno, que compartamos este ratito juntos. Genial, pues bueno, Esther, lo primero de todo que te voy a pedir es que seas tú misma la que comente, bueno, los resultados, ¿no?, que has obtenido con esta estrategia que estábamos comentando antes de la entrevista, que era bastante sorprendente, ¿no? Sí, todavía sigo bastante un poco impactada, ¿no? Porque, como tú dices, es bastante sorprendente. Yo esperaba que, bueno, las cosas se dilataran un poquito más en el tiempo, ¿no? Pensaba que iba a ir a un ritmo un poco más lento del esperado, ¿no? Ujú. Bueno, llevamos realmente 2 meses y medio, tres, con la publicidad en marcha, no llevamos más. Y Oh. de hecho, entre medias, fíjate que empezamos la publicidad en verano, porque fue en junio, ¿no? Que aparentemente no es quizás la mejor época, ¿no? Para que entre gente. Pero fíjate que después luego yo me fui de vacaciones y retomamos después y entre unas cosas y otras pues no ha pasado más tiempo que de unos 3 meses aproximadamente. Y es que desde entonces pues bueno, tengo ya prácticamente la agenda casi llena. O sea, ahora mismo tengo algún hueco, pero poquitos disponibles. Así que estoy encantada, estoy muy contenta, estoy muy feliz porque verdaderamente no me esperaba que en tan poquito tiempo, con la Oh. publicidad en marcha, se pudiera llenar la agenda tan deprisa, ¿no? Yo confiaba, ¿no? Yo confiaba mucho en que esto tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Porque confiaba mucho también en lo que tú me planteabas y me parecía bueno, que tarde o temprano era el quid de la cuestión, ¿no? El tiempo, ¿no? Tardase más o tardase menos, al final iba a salir. Y lo que no me esperaba, desde luego, es haberlo conseguido en 3 meses escasos de publicidad. Entonces es bastante, como dices, sorprendente y llamativo. Pero bueno, estoy todavía intentando asumir, ¿no? Y asimilar un poco esto, Que bueno, ¿verdad? sí, para quien esté viendo el vídeo, esta campaña de Esther se empezó en junio y Esther estuvo de vacaciones desde mediados de julio a agosto. Sí, un mes. Y estamos haciendo la grabación esta a principios de mediados de octubre. Y bueno, pues estamos hablando de esto, ¿no? Que ya Esther me había comentado hace un par de semanas que vamos a tener que parar la publi porque bueno, pues llenado la agenda. Otra cosa que hemos estado comentando estos días, ¿no? Y ahora también antes de la entrevista es que me sorprendía que también habías tenido 50% de conversiones, ¿no? Es decir, Sí, una pasada. que es bastante también sorprendente. Es decir, tú hablas con dos personas y una de ellas te contrata, ¿no? Es un Sí, sí. porcentaje altísimo que estás consiguiendo, ¿no? Pues bueno, primero de todo, Esther, enhorabuenas. Gracias. Y una cosa, ¿no? Una cosa que tiene curiosidad, pues esto, ¿no? Cualquier otra psicóloga o terapeuta, ¿no? La curiosidad que tiene ahora es cómo lo habéis hecho, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido? Entonces, en vez de contarlo yo, pues estará genial que tú, pues bueno, resumidamente cuentes cómo has sentido tú, cómo hemos hecho el proceso, ¿vale? Y cómo has conseguido también este 50% Vale. de conversiones. Si lo quieres explicar, pues será muy útil. Claro, sí, seguro. Fíjate que yo estuve durante años trabajando para diferentes centros de psicología, ¿vale? Ujú, Y llegó un punto en el que yo decidí ponerme por mi cuenta, ¿no? Sacar ujú, mi propio proyecto. Y claro, cuando yo empecé, no tenía ni pajorera idea de qué era esto del marketing, de la publicidad. Yo recuerdo que al principio me ponía a investigar, ¿no? A informarme por mi cuenta, a leer cosas, ¿no? Y cuanto más me informaba y más leía, más me daba cuenta de que no tenía ni pajorera idea, ¿no? Y de que se me hacía un mundo realmente, ¿no? Me sentía muy abrumada porque realmente todo lo que leía, incluso de una misma cosa, de un sitio, de una fuente, decían una cosa y lo leía en otra parte y decían la opuesta, ¿no? Entonces, claro, exacto. yo no sabía muy bien con qué quedarme, ¿no? Claro, Y normal. cómo plantear las cosas. Y claro, yo soy profesional de la psicología, yo de marketing y publicidad, pues no tengo ni idea, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que necesitaba a alguien que me guiara y me orientara un poco con esto, ¿no? Porque me sentía muy perdida y esto también estaba generando mucho estrés.
¿no? Un estrés que, claro, eso al final pues influye también en la manera de enfocar tu trabajo, ¿no? Entonces decidí que iba a delegar, ¿no? Delegar parte de la responsabilidad de la publicidad en una tercera persona. Y tenía bastante claro que cuando me puse a buscar, que quería encontrar a alguien que supiera, ¿no? Que entendiera mi profesión, o sea, es decir, que tuviera ciertos conocimientos sobre cómo era mi trabajo, o por lo menos experiencia acompañando a personas que se dedicasen a lo mío, ¿no? Que fuesen psicólogos o terapeutas, ¿no? Entonces, para mí eso era muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, como yo no conocía nada del marketing, yo tenía una idea, una creencia sobre cómo era esto, que yo creo que muchas veces nos pasa a muchos terapeutas, ¿no? Un poco distorsionada, ¿no? De cómo funcionaba esto, ¿no? Y es verdad que yo necesitaba encontrar una persona que aparte de que entendiera mi trabajo, de alguna forma supiera guiarme, ¿no? Supiera guiarme en cómo enfocarlo, porque no es lo mismo hacer publicidad sobre, por ejemplo, electrodomésticos, ¿no? Que Pues sobre claro. sesiones de psicoterapia, ¿no? Que es un trabajo con ciertas cualidades o características, ¿no? Y peculiaridades, ¿no? Entonces, yo buscaba una persona que entendiera, ¿no? Esas características, ¿no? Del trabajo que yo realizaba. Entonces fue un poco también como contacté contigo, ¿no? Y di contigo, ¿no? Y muy grato ver, ¿no? Que efectivamente pues conocías bastante bien, bueno, pues nuestra profesión, ¿no? De cara a cómo, qué estrategia, ¿no? Plantear de publicidad y de marketing. Y me encantó también la parte de que, y yo creo que bueno, es importante, ¿no? Resaltar que es que hacer marketing o publicidad no es tanto poner un anuncio y ya está, ¿no? Que esto es un poco, yo creo que también la creencia preconcebida que se tiene, ¿no? Y que desde ahí Exacto. pues te puedes llevar muchos disgustos porque al final no te permite ajustar expectativas, ¿no? De lo que es la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustó mucho porque de alguna manera, una idea que yo ya traía de atrás, ¿no? Pero que hablando contigo pues fue cogiendo mucha más fuerza y es, no se trata de convencer a nadie de nada, ¿no? O sea, es decir, ya hay personas que tienen y tienen un problema, ¿no? Y de lo que se trata es de que tú seas visible, ¿no? Para esas personas y que tú puedas informar a esas personas que tienen ese problema, cómo las vas a ayudar. Qué bueno que digas esto, Esther. Claro, Que no hay que es, vender, que no eso intentar es, vender, eso es, olvidarse de vender, ¿verdad? eso Tú es. lo has vivido, o sea, es un eslogan mío o lo has vivido así? Es decir, ¿es así o no? ¿No? La Pero gente pues viene con un problema absolutamente. Una de las claves que tuviera que destacar de esto y para quien nos esté escuchando ahora mismo en este momento y que se encuentre en una situación parecida es esta, ¿no? O sea, no trates de vender, o sea, es decir, no trates de convencer a la otra persona que necesita trabajar su problema y que lo necesita hacer contigo. Porque fíjate que desde ahí, pues, lo hacemos desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a, por favor, elígeme. exacto, ¿No? Y desde ahí mal, desde ahí tomamos decisiones un poco reguleras. ¿No? exacto, Entonces yo creo que es exacto. importante también, aparte bueno, pues de la estrategia de marketing que tú planteabas, ¿no? Aparte de esto, es bueno, poner el foco en ti, ¿no? También es trabajo personal de la persona que tiene que hacer bueno, pues una campaña, ¿no? De publicidad, que detrás, como digo, hay todo un trabajo previo, ¿no? De estrategia Exacto. publicitaria, que tú en ese sentido como un profesional pues nos guías y nos orientas, pero luego aparte trabajo personal de la persona que va a llevar a cabo esos contenidos, ¿no? Porque al final esto es como un equipo, ¿no? Tú nos guías y nos orientas en el camino, ¿no? En el trabajo, pero al final nosotros también tenemos que poder trabajarnos mucho, ¿no? Esto es Y importante, sí, que lo digas, Esther, tal y como habíamos hablado, porque es lo que te había dicho antes de la entrevista, ¿no? Que hay algunas personas que entienden que esto es como que me pagan a mí y ya está, ¿no? Pero es que es un equipo, ¿no? Es un trabajo también de tu parte. totalmente, totalmente. Entonces, sí es verdad que yo tenía mucha fe, mucha confianza, ¿no? En el proceso, que yo creo que es otra de las claves fundamentales de, por lo menos, de cómo a mí me ha ido, ¿no? Y es precisamente
confiar en que las cosas tarde o temprano van a salir, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que tú también me transmitiste mucha confianza, ¿no? Porque me dijiste, esto va a salir, ¿no? La estrategia funciona, ¿no? He comprobado durante años, ¿no? Que me estoy dedicando a esto, que esto está funcionando. Y la cuestión más es saber a qué ritmo o cuándo, ¿no? Pero funcionar va a funcionar, ¿no? Entonces yo desde ahí me vacié un poco, yo creo que de ideas también preconcebidas, ¿no? Y decidí hacer un poco ese acto de confianza en el proceso y en lo que tú me estabas planteando, ¿no? Bueno, Entonces desde ahí mis miedos se redujeron bastante, ¿no? Y claro, mi manera de trabajar es diferente porque yo ya empiezo a estar más tranquila, ¿no? bueno. Empieza a estar más tranquila, más confiada en el plan de trabajo que estábamos planteando entonces y desde esa tranquilidad, ¿no? Y desde esa calma y con la seguridad de que las cosas iban a salir adelante, junto con la idea de, oye, no trates de vender a nadie nada, no trates de convencer a nadie de que tiene que trabajar contigo, pues las cosas han ido saliendo. Qué O bueno sea, esto. Qué bueno esto que digas todo esto. Alguien podría pensar que está preparado la entrevista. Suerte que, bueno, si no te importa que si alguien te quiere contactar, pues ya tú se lo explicas, pero qué bueno que digas todo esto. Ya por último, Esther, me gustaría, pues bueno, que te dijeras, pues esto, ¿no? A una psicóloga, un psicólogo, un terapeuta, que está como tú en tu caso, ¿no? Que parte de cero y que quiere ayudar y que quiere llenar su agenda de personas a las que ayudar, que un poco así, muy resumidamente, ¿qué le recomendarías, no? pues recomendaría precisamente, me remito un poco a lo que he dicho anteriormente, para mí fundamental simplemente a la persona que te contacte informar, ¿no? sobre cómo es tu trabajo, cómo trabajarías el problema que tiene esa persona y desde ahí, desde la tranquilidad de saber que puedes ayudarle y de que si es la persona indicada, pues querrá iniciar el proceso contigo, ¿no? Y si no, pues no, cada uno al final pues tiene su público, ¿no? Y aparte, otra de las cosas importantes de las que hemos comentado, que para mí, como digo, es básico, es fundamental, y yo creo que en parte por eso, ¿no? Ha tenido tan buena acogida los planteamientos que yo he hecho a las personas que han contactado conmigo, y es otra de las cosas, currarse los contenidos. Ah, Crucial. esto es crucial, como tú dices, ¿no? O sea, yo antes de poner un anuncio me tiré mi tiempo, ¿no? Para plantear cómo quería que mi presencia, ¿no? En el mundo online, ¿no? Porque al final estos presencialmente no es algo que se pueda hacer, ¿no? Es algo que se tiene que plantear en el mundo online, ¿no? Entonces, yo me planteé muy bien qué era lo que quería transmitir, ¿no? Entonces, desde ahí, pues efectivamente me curré mucho los contenidos, ¿no? Bueno, tanto es Dediqué mucho así, tiempo. tanto es así, Esther, que ya como hablamos en su momento, pues sí, te pedí permiso incluso para usarlos de referencia, ¿vale? Para que otras personas que están empezando pues tengan Sí. justamente la referencia tuya, ¿no? Porque como tú bien dices, tú ya lo reconoces de tu parte y yo también. Desde mi parte, ¿no? Pues tengo que reconocer que hiciste un trabajo excelente, absolutamente, ¿no? Tanto en la investigación Muchas de tu gracias. nicho como en la redacción del contenido en profundidad, de los problemas de tu cliente, de cómo tú los abordas, ¿no? Y el vídeo igual, ¿no? El vídeo bueno, que mucha gente pensará que es largo, ¿no? 20 minutos, pero que es otra cosa que yo insisto mucho en que no importa si son 20 minutos, mientras que el contenido sea relevante para la persona a la que te diriges, pues esto te va a funcionar y pues tú eres un excelente ejemplo de esto. Fíjate que me remito un poco a lo que decía al principio, porque el éxito de esto también es la confianza, como decía antes, ¿no? Tú me dijiste, no importa lo que dure el vídeo, no importa si te explayas escribiendo un artículo, ¿no? Lo importante es que el contenido sea valioso para la otra persona, ¿no? Tenga un valor, aporte algo al otro. Y yo desde ahí dije, vale, pues venga, vamos a plantear esto, ¿no? Porque sí que es verdad que lo que se suele escuchar o leer es que los vídeos tienen que ser cuanto más cortitos mejor, ¿no? Para que la persona no pierda el interés, porque si son demasiado largos la persona... Pero claro, si es largo y aporta valor y aporta un contenido de interés, esa persona se va a quedar viendo el vídeo. Y además mis vídeos son de 15, 20 minutos largos, ¿no? Pero Entonces, justamente la hoja de cálculo donde vamos haciendo el seguimiento
de la campaña, tú justamente lo mencionas, ¿no? Que la persona, ¿no? Pues ha visto el contenido y se ha sentido súper identificada, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, me lo ha dicho mucha gente, me lo han dicho muchísima gente, que les gustaba mucho lo que transmitía y que les encantaba, les había encantado el vídeo. Y eran como 10 Pues, vídeos de 20 minutazos. pues Esther, pues que te lo mereces. O sea, que Pues bueno. Esther, es que te lo mereces, pues ya No, te digo, gracias a pues, ti también, ¿no? Porque efectivamente si no hubiera sido por el trabajo que tú has puesto detrás también, ¿no? Que quiero decir que también es una persona que cuida mucho, ¿vale? Cuida mucho. Yo me he sentido muy atendida durante todo este proceso, ¿no? Y estabas como muy pendiente, muy atento a que las cosas salieran bien, ¿no? Y se notaba, ¿no? Que estabas también muy implicado, ¿no? En que me las vas a hacer cosas. llorar, Esther, aquí en la No, pero cámara. es verdad, y ya te lo he dicho en alguna otra ocasión, ¿no? Entonces, Correcto. eso se nota, o sea, eso se nota, ¿no? O sea, Cuando que hay. también te lo agradezco que te lo diga porque también me encuentro con muchos psicólogos terapeutas, ¿no? Que me vienen diciendo que han tenido experiencias, que han estado trabajando con otras personas, otras agencias y se han sentido absolutamente, una vez que pagan, se sienten completamente ignorados, ¿no? Entonces, justamente por esto, ¿no? Yo hago este trabajo artesanal, ¿no? Y de cuidar mucho, de cuidar al cuidador, Pues misión sagrada. me parece fundamental, porque es que además, si te sientes ignorado en un proceso que a los terapeutas nos cuesta tanto, porque no nos gusta nada esto de vendernos, ni de, ¿no? Como decía antes, de hacer publicidad, porque tenemos una idea, pues equivocada, ¿no? Un poco también de cómo funciona esto, ¿no? Y se agradece que alguien esté pendiente, que cuide los detalles, sobre todo porque es una publicidad y un marketing muy respetuosa, que sobre todo era algo que yo también buscaba mucho, que fuese muy respetuoso con la persona bueno, que de alguna manera iba a contactar conmigo, ¿no? Y en cuanto, desde el primer momento, desde la redacción de los contenidos y la elaboración de los contenidos hasta que la persona se pone en contacto, ¿no? Para pedir más información o porque le interesa un poco lo que ha visto de tu trabajo, ¿no? Entonces, esto para mí era clave también, ¿no? Y yo resonaba mucho, por eso decía que nos resonaba mucho con tu planteamiento, ¿no? Porque me hacía sentir cómoda, estaba como más en conexión conmigo, con lo que yo era o soy como profesional, ¿no? Y con lo que yo quería transmitir como terapeuta, ¿no? Entonces, desde ahí, pues también eso ayudó bastante. Pues genial, Esther. Lo dicho, muchas gracias por tu testimonio. Y nada, pues Esther, Placer. nada más. Por mi parte, nada más, a disfrutar del éxito y espero que esta entrevista pues también sea útil y sea inspiradora para otros Esperemos. profesionales como tú que también quieren llenar su Ojalá, agenda y ayudar. ojalá. Muchas gracias a ti también, Carlos, y un placer, como decía. Gracias. Hasta luego. Chao.